Bueno, Juan Diego, estamos aquí reunidos otra vez. Hay muchas cosas de qué hablar. ¿Qué tal la cancelada de ayer? Nos dejó a todos como... Uy, tremendo, yo me alcancé a emocionar. Shots de ciencia. Claro, yo estaba pidiendo pizza y todo para el evento y cancelando cosas, acomodando todo el espacio. Es que aparte se está como conjurando todo para que sea un evento grande. Ahora va a ser un sábado, entonces imagínese la expectativa. Bueno, el lanzamiento tan esperado de SpaceX y la NASA rumbo a la Estación Espacial Internacional fue aplazado al sábado. Hablaremos de la misión entonces en el próximo episodio. Acá hablaremos un poco de las implicaciones, de la historia del transbordador, de por qué es tan importante esta misión y esta alianza entre la NASA y SpaceX. Pero también hablaremos de una anomalía en el campo magnético de la Tierra. Atentos. Eso es una conjunción de que la Tierra esté en el lugar preciso para que la trayectoria entonces no puede ser todos los días, pero efectivamente un sábado. Lo que pasa es que así como lo ve mucha gente también se emberraca. Ayer había más de uno en Twitter diciendo, oye, esa vaina, ¿por qué no voló? Oiga, claro, no había pensado en eso. Eso tiene que ser todo súper medido, súper calculado. No, o sea, cada día implica sus nuevos cálculos, nuevas trayectorias y todo. No había pensado en eso. Sí, claro. Y de hecho, en la rueda de prensa, cuando le preguntan a ellos sobre el vehículo, una de las cosas, usted sabe que en las ruedas de prensa siempre quieren buscarle el quiebre a las noticias y entonces se han impulsado en dos ejes. Uno, que por qué si las otras agencias espaciales están contentas. Pues porque obviamente los rusos eran los que le daban ese servicio a los Estados Unidos. Ya no lo van a... Si este vuelo es exitoso, los Estados Unidos tienen autonomía para ir a la Estación Espacial Internacional. No tienen que usar el Soyuz. El otro quiebre, preguntaron, ¿y por qué este vehículo se demora más que el vehículo Soyuz en llegar a la Estación Espacial Internacional? El vehículo Soyuz se demora desde hace unos años tan solo 6 horas en llegar a la Estación Espacial Internacional. Y es porque están escogiendo una trayectoria que les permita tener un vuelo mucho más largo. Se van a demorar, creo que 19 horas en llegar a la Estación Espacial Internacional, precisamente para hacer todas las pruebas que necesitan. Entonces, no solamente es la trayectoria más corta, sino es una trayectoria que les permite hacer todos los tests que ellos quieren hacer. Y pues le preguntaron a Wynne Shotwell, que es ella sí es la mamá de los pollitos, Esteban. Esta sí es ella. Cada vez que hablan de SpaceX, la gente piensa que solamente Elon Musk. Pues es una mujer que es una ingeniera ni la berraca, que es la directora de operaciones de SpaceX, y ella es la que sabe, y efectivamente pues dijo, no, pues vamos a una trayectoria más larga, porque hay un montón de cosas que probar. Esto es un prototipo, esto no es como un carro que se saca del concesionario. Esta vaina nunca había volado con gente. Wynne Shotwell es una empresaria e ingeniera estadounidense. Es la presidenta y jefe de operaciones de SpaceX y es egresada de la Universidad de Northwestern. Sí, pues tremendo, es una nueva era de la investigación espacial, porque desde las pantallas que están utilizando para controlar el vehículo es realmente increíble. Que tengan tan poquitos botones le da a uno nervios, ¿no? Como cuando le quitaron el botón al iPhone, que ya uno no sabía qué hacer si se le dañaba. Sí, sí, sí. Claro. Pues menos botones le da un toque pues mucho más futurista, pero también no sé, acostumbradas a esas naves de la NASA que tenían tantos botones, o al Soyuz, que realmente es un caballo de batalla, que usted vea a esos pobres astronautas que les toca meterse de a tres en ese Soyuz que parece una lata de sardinas. Pues esto es una maravilla. Sí, no, es como con el teclado, ¿no? Como que teclear en un iPad, por ejemplo, se siente raro. Uno está acostumbrado como a sentir la tecla hundirse y el sonido. Hay algo como agradable con espichar un botón, ¿no? Sí, algo gratificante. Uh-huh. Exacto. No, y además vi los trajes de los astronautas y qué cambio tan drástico. O sea, del traje como que no tenía en mente clásico de astronauta. Esto ya es como más cerca a Interstellar. Cierto que sí, los han criticado mucho porque seguramente no sé, la ciencia ficción nos ha mal acostumbrado, y realmente llevamos como 10 años, 20 años de diseños extraordinarios en los trajes espaciales de Interstellar, de Martian. Incluso en 2001 decían el espacio también ese diseño es completamente enloquecido, y esto parece mucho más sencillo, pero precisamente por ser tan sencillo es impresionante que alguien pueda ir al espacio en un traje que parece sencillo, parece hasta cómodo. Oiga, sí, eso me hizo pensar como...
o sea, tiene todas las mismas, me imagino que sí, obvio, todos los mismos como protecciones y utilidades que los trajes convencionales, ¿no? Sí, claro, pues tiene que tener las protecciones térmicas, las protecciones de ese tipo de tejidos, no puede soltar ningún tipo no puede desprender ninguna fibra, pues porque cada una de esas fibras usted sabe que va a terminar en un teclado o en algún instrumento que se tenga que mover. También tienen que estar hechos a la medida, pero lo que es impresionante es que no parecen tan complicados, ¿no? De hecho, por ahí vi un meme en donde se estaban burlando de que parecía como un disfraz de astronauta, más que astronautas de verdad. Claro, sí, yo también lo vi. Fue como, espérense, ¿eso es como una recreación? ¿Eso es como un concept art? ¿O es de verdad el traje? Como que a veces dudaba y fue como, no, sí, es el traje. Chévere, no, pero me encanta, me parece mucho más cómodo para ellos además, ¿no? Sí, y sobre todo pues que es un traje que está diseñado para ellos estar dentro de la cápsula. O sea, en caso de despresurización están protegidos, tienen como su sistema de circulación de oxígeno, pero pues no es un traje con el que vayan a hacer actividad extravehicular, no es un traje con el que van a pisar la luna. Entonces eso creo que le disminuye la complejidad. Yo vivía en Washington en 2004 y fui a ver la última vez que exhibieron uno de los guantes de Neil Armstrong, porque esos guantes se están deshaciendo. Tienen materiales orgánicos y parte de la goma que tenían los guantes que utilizó Neil Armstrong cuando estaba en la luna, pues se están deshaciendo. Y usted no se alcanza a imaginar la cantidad de capas de tela que tienen que ir ahí para lograr uno de esos guantes. O sea, son objetos casi que únicos, hechos a la medida, pues para una actividad muy específica. Estos trajes en últimas pues lo hacen por lo menos soñar que sí, los civiles iban a poder utilizar esto y esto se va a volver el nuevo uniforme de la exploración espacial. Ojalá les vaya bien. Ojalá que sí. Y entonces con esto se marcaría como la independencia de Estados Unidos del servicio ruso de naves espaciales. Sí, claro. Hasta ahora se ha venido utilizando el Soyuz, que es un vehículo que en realidad es el caballo de batalla de la exploración espacial. Es el mismo vehículo que utilizan los astronautas de la Agencia Espacial Europea, Thomas Pesquet, Samantha Cristofelli. Todas estas personas que han estado yendo a la Estación Espacial Internacional usan el vehículo ruso y de hecho es una de los requisitos para los astronautas en este momento que quieren pasar tiempo en la Estación Espacial Internacional, pues tienen que ir a entrenar a Rusia. Aparte del obvio entrenamiento que necesitan tener como equipo, también tienen que pasar un buen tiempo en Rusia, en la ciudad del espacio, y en los centros de entrenamiento aprendiendo ruso. De hecho, Chris Hadfield habla de eso en su libro, donde dice que no solamente pues la capacidad que tiene que tener un astronauta es física o técnica, sino tiene que tener la habilidad, por ejemplo, de aprender idiomas rapidísimo e interactuar con gente de otros países. Chévere. Ese lado es el lado que uno menos se imagina o el que menos piensa, ¿no? Como todas las vainas internacionales, entre países, entre diferentes culturas, la gente que convive allá arriba, que es como... Claro, y es un poco triste en ese sentido. Pues sí, está bien que se continúe la exploración espacial y está bien la independencia que está buscando Estados Unidos, porque en últimas, después del transbordador espacial, habían quedado como subordinados a esa cooperación, algo que no les gustó para nada. Pero es como triste que volvamos a esta época de relaciones muy unilaterales, más que esa cooperación tan grande que se tenía. Pero igual se espera que esta cápsula de SpaceX también la usen los astronautas europeos y rusos que hacen parte de la colaboración de la Estación Espacial Internacional. Sí, yo creo que seguro será así. Oye, ¿por qué el transbordador dejó de funcionar? Porque era muy caro. Resulta que el transbordador espacial, cuando comenzó en 1981, el transbordador espacial lo vendieron como un vehículo que iba a hacer los viajes espaciales más baratos y más fáciles. Y de hecho es uno de los ejemplos clásicos de algo que se llama dependencia de camino o en inglés path dependence. Y es cuando usted elige un camino o toma una decisión y la sigue a pesar de todos los inconvenientes. Muchas veces termina con un elefante blanco y realmente ese fue el transbordador espacial. Para el final de la época del transbordador espacial, cada vuelo valía $2 billones. Y aparte habían tenido 2 accidentes gravísimos, el Challenger y el Columbia, uno en el despegue y el otro en el retorno. No era muy seguro, era muy caro y ya la gente no le daba el cuero para seguir pagando con sus impuestos pues ese elefante blanco. Y entonces en 2011 el Atlantis hizo el último vuelo
Y después esos transbordadores espaciales, los que quedaron, se los repartieron entre museos de Estados Unidos. El Endeavour quedó en California, no recuerdo los otros, pero yo estuve visitando uno de ellos en el portaaviones que está junto a Manhattan, en Nueva York. Y ahí lo tienen para que la gente los mire. Este que fue, mejor dicho, la espada de los Estados Unidos durante la era de la exploración espacial entre 1981 y 2011. ¿Y uno puede entrar al transbordador, como verlo por dentro? No se puede entrar. Tiene la bahía abierta. Entonces se puede ver la bahía y se ve la parte de afuera, que si a usted le gustan las cosas de materiales es impresionante, porque si el piso del transbordador, la parte que realmente tenía que soportar la entrada a la atmósfera, está hecha de una cerámica que pueden estar a miles de grados centígrados a un lado y a temperatura ambiente a 25 grados centígrados en el otro. Entonces son, mejor dicho, proezas tecnológicas en todas partes del transbordador. Es realmente increíble. Entonces es el mejor aislante que uno podría tener. Sí, claro. Aparte de los tejidos de lana colombianos que fueron en el Apolo 11. ¿Se acuerda que parte de las telas que iban como aislantes del módulo lunar fueron hechos en Colombia? Ah, qué chévere ese dato. No sabía. Sí, tecnología hecha en Colombia. Bueno, entonces tenemos ya plan para el sábado, el mega lanzamiento tan esperado. Ojalá no lo aplacen esta vez. Y ojalá todo salga bien. Sí, pero en últimas es chévere que la hayan aplazado, ¿no, Esteban? Porque significa que los viajes extraplanetarios no son como un viaje arcabuco, ¿no? Tiene su complicación. Claro, sí, no, y me imagino que mucha gente estará decepcionada, pero también es chévere explicarles que, pues, que minimizar los riesgos completamente con este tipo de viajes. Sí, claro, y realmente nada puede salir mal este sábado. A mí me impresiona ver cómo los Falcon van y vuelven y aterrizan solitos. Parece, puchazos. Todavía lo veo como una película. No, y como una película, esta señora Gwen Shotwell, ella tiene en mente, pues, esta es una mujer visionaria, realmente una ingeniera espectacular. Y parte de los proyectos que ellos tienen es usar vuelos suborbitales para hacer el viaje entre ciudades en la Tierra. Entonces, por ejemplo, usted podría tomar uno de esos cohetes en Nueva York y vuela a Tokio en 40 minutos y su cohete aterrizaría como esos cohetes. Ese sistema que devuelve los cohetes a la plataforma realmente es un sistema que ellos están pensando que va a ser el futuro del vuelo tripulado en la Tierra. O sea, ya usted tomaría su cohete y en 40 minutos está aquí en Berlín, nos tomamos un café y se puede volver a Bogotá en el mismo día. Pero llegaría mareadísimo con tantas fuerzas G que no experimenta, ¿no? Algo así. Pues supongo que es parte de lo que hay que superar, como hacer ese viaje cómodo y que no sea un elefante blanco como el Concorde, pero pues ellos tienen eso en mente y pues tienen su diseño de plataformas. De hecho, en la página de SpaceX tienen unos diseños de plataformas en el mar en los cuales pueden hacer aterrizar estos cohetes, lo cual me parece espectacular. Sí, no, a mí también quedó como wow, súper descrestado, muy chévere. Pues ojalá salga muy bien. ¿Y qué más noticias tenemos para seguir con otros temas más, ya entrando en el cielo nocturno? Pues Esteban, hubo una noticia que no es exactamente de astronomía, pero toca a mi especialidad en astronomía, que es el campo magnético. Y es que resulta que hay unos satélites de la Agencia Espacial Europea que se llaman SWARM. La misión SWARM está conformada por 3 satélites, Alpha, Bravo y Charlie, que miden la fuerza, la dirección y la variación del campo magnético de la Tierra con instrumentos de alta precisión y alta resolución. Y midieron una anomalía del campo magnético terrestre sobre el Atlántico Sur. Entre Sudamérica y África se está formando un parche muy grande en el que se está disminuyendo la fuerza del campo magnético de la Tierra. Es una anomalía bien extraña, está creciendo, ya está casi que conectando a África y Sudamérica, y se añade un montón de cosas que han estado pasando que son un poco raras con el campo magnético de la Tierra. Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra se ha estado desplazando por lo menos unos 60 kilómetros cada año desde el año 2010 más o menos. Y no sabemos por qué. Desplazándose quiere decir como que se aleja del norte geográfico. El norte geográfico ya estaba desplazado con respecto al norte magnético. Entonces, para recapitular un poquito, hagan de cuenta, el norte geográfico sería la parte superior de ese palo que le ponen a los globos terráqueos para hacerlos girar. El norte magnético es el punto a donde apuntan las brújulas del mundo si el campo magnético fuera homogéneo, que no lo es, pero pues vamos a asumir que sí. Entonces, cuando usted coge una brújula, le apunta al norte magnético. Ese norte magnético quedaba en el norte de Canadá, en un sitio que se llama la isla Ellesmere, y se estaba moviendo hacia Siberia, de hecho acercándose al norte geográfico. Pero lo que es interesante es que
sabíamos que eso está cambiando. Cada 5 años más o menos se actualizaba el modelo magnético de la Tierra, que eso es un modelo que publica una de las agencias de los Estados Unidos, pues que se utiliza en barcos, en aviones, en aeronaves, en lo que usted quiera, para orientarse con respecto al campo magnético. Pero resulta que el campo magnético está cambiando. Y entonces está cambiando tan rápido que ahora ese modelo, en lugar de hacerlo cada 5 años, lo están haciendo cada año. El año pasado salió uno en diciembre y uno en enero. Y estamos viendo a ver el de este año cuándo va a salir, porque este cambio en la anomalía que se midió pues es considerable y realmente pues estamos estamos viendo que eso que pensábamos que era permanente está cambiando mucho más rápido de lo que estaba cambiando antes. Y Juan Diego, antes de seguir un poco más en detalle con este tema, ¿nos podría contar un poco qué es el campo magnético y qué función cumple? Sí, claro. Pues ahí es donde uno debería poner como la canción de los hombres X. Imagínense a Magneto en sus distintas versiones, Ian McKellen o Michael Fassbender, y el tipo que controla el metal. Pero ahora piensen en los imanes que ustedes tienen en la nevera. Entonces, esta asociación campo magnético pues es una relación entre objetos metálicos y una fuerza que experimentan. Resulta que los campos magnéticos es una propiedad de los objetos, así como la carga o la masa, el magnetismo, pues las propiedades magnéticas son una de las propiedades de los objetos, y la forma más sencilla de experimentarlos pues es el imán de la nevera. ¿Qué es eso realmente? Eso es una manifestación de un proceso cuántico que genera una fuerza. Ustedes pueden hacer el experimento en la casa, ustedes cogen 2 imanes de la nevera y van a ver que esos imanes tienen polos. O sea, hay un pedazo del imán de la nevera que se va a repeler con el otro. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Entonces, es una propiedad de los objetos y resulta que nuestro planeta, toda la Tierra, tiene un campo magnético que sale como si fuera un imán de la nevera gigante que está atravesando la Tierra y tiene un polo norte y un polo sur. Y eso lo sabemos desde antes de los griegos. Los chinos lo conocían y se ha utilizado para navegación por un montón de tiempo. De hecho, las aves, algunos peces, las tortugas marinas miden ese campo magnético, la orientación, y saben dónde es norte y dónde es sur a partir de ese campo magnético. Están escuchando un shot estelar de Shots de Ciencia con el astrofísico Juan Diego Soler. Espérenlo todas las semanas. Y ahora pendientes, que esto se está poniendo bueno. Y entonces resulta, Esteban, que hace unos años, yo cuando comencé a trabajar en el campo magnético, salieron unos artículos de unos tipos, de unos zoólogos de la República Checa, de una universidad aquí en Alemania, que descubrieron que las vacas que aparecen en Google Earth están orientadas con respecto al campo magnético de la Tierra. Ay, creo que se ha visto algo así. Sí. Y resulta que esta gente tuvo que utilizar estadísticas circulares, y yo leí esos papers. De hecho, yo utilizo las estadísticas que ellos utilizaron ahora en mi investigación, porque pues probar eso es un camello. Estadísticamente probar que es cierto, no solamente tomar todas las imágenes, convertir todas las vacas en palitos y mostrar que están orientadas, sino demostrar que eso no es un efecto al azar y que no son solamente las vacas que están orientadas de pronto respecto al sol o respecto al río o respecto a cuántos factores pueden existir. Es un trabajo bien interesante, y esos manes tienen papers con herbívoros, con predadores. Mejor dicho, esto es toda una rama de la zoología, la alineación con el campo magnético. Resulta que una de las personas que más sabe de campos magnéticos en el mundo es un tipo que se llama Brian Gensler. Y Brian Gensler es profesor en la Universidad de Toronto, y yo lo estuve visitando hace unos años y estábamos charlando y me contó esta historia, y después vi el paper y yo no podía creer. Y es un grupo también de zoólogos que descubrió que los perros se orientan con respecto al campo magnético para hacer caca. Y el paper está, las figuras pues obviamente las van a ver, son realmente extraordinarias. No tiene mucha significancia estadística, pero pues es una nota que alguien se haya puesto a medir esa vaina. No, total, son el tipo de papers que hacen que siga siendo interesante y curioso y chistoso incluso. Sí, pero entonces los animales sienten el campo magnético. No estoy seguro si los perros domésticos se orientan con respecto al campo magnético, pero pues si usted tiene un perro en casa, haga el experimento y nos cuenta. No, eso estaba pensando, que me voy a empezar a fijarme cómo mi perro hace caca. A ver, sí. Entonces, el hecho que el campo magnético esté cambiando
pues le está diciendo a usted que su eje de referencia que nos ha permitido explorar la Tierra durante cuántos siglos está cambiando. Y lo que se especula que puede pasar es que el polo norte se vuelva al polo sur y que haya una inversión magnética. Sin embargo, no tenemos evidencias que esto pueda pasar, pero puede pasar. Y entonces uno, ¿cómo se debería imaginar el campo magnético? Campo implica como que es algo como tridimensional, como una especie de membrana, me lo imagino yo. El campo, el concepto de campo es una de esas vainas de la física que es que requiere un poquito de abstracción, porque la fuerza es algo que se puede experimentar cuando usted está, por ejemplo, ahora mismo usted está en su casa y usted está experimentando la fuerza de gravedad. Sabe que hay algo que lo jala hacia abajo. Uh-huh. El concepto de campo es decir que esa gravedad existe, aun si usted no está ahí para medirla, esa fuerza está ahí, potencialmente. O sea, el campo es la fuerza cuando usted no tiene un objeto para experimentarlo. Es como una zona en la que uno sabe que se va a experimentar cierta fuerza. Exactamente. Y entonces es abstracto porque significa que es algo que puede existir sin que usted lo esté midiendo. Entonces, el campo gravitacional, usted sabe que existe y de hecho todos los días contamos con el campo gravitacional porque usted no necesita estar tirando todo el tiempo objetos al suelo, a menos que usted sea mi hija de 6 meses que lo está descubriendo para saber que el campo gravitacional está ahí. Ella está haciendo sus primeros experimentos para confirmar, sí, el campo gravitacional está ahí. El campo magnético es parecido. Es una fuerza potencial. Una futura genia ahí. Perdón. Todos los niños pasan por esa etapa. Sí, eso es lo que yo estaba hablando. De hecho, que es muy triste cuando la gente como que guarda esa curiosidad innata y la empieza como a meter en cajas y cajas y cajas, cuando uno debe ver al más científico de todos. Por supuesto, porque aparte tienen que descubrir lo que es básico para todos, que es, por ejemplo, que existe la gravedad. Ya cuando se está grande se piensa que ya se la sabe todas, pero por ejemplo el campo magnético es una de esas cosas que en general la gente no se imagina. Entonces piensen en el imán de la nevera. Ese imán tiene un campo magnético alrededor que usted no puede ver, pero usted puede experimentar cuando le pone otro imán al lado o cuando le pone un objeto metálico. Usted está experimentando esa fuerza magnética. De hecho hay formas de verlo cuando uno usa como esa picadura de tóner y uno lo pone alrededor de un imán, se forma como las líneas de campo. Muy chévere. Ese experimento es bien chévere. Exactamente. Entonces, si usted se acuerda del show de los 90 de los X-Men, cada vez que aparecía Magneto, cuando Magneto usaba sus poderes le salían las líneas de campo. O sea, los manes que dibujaban esta vaina tenían alguna idea de física, porque efectivamente eso es un experimento de física de primer año. Usted coge un imán, le pone limadura de hierro, o esa limadura de tóner, que en últimas es un material, es como un polvo metálico, y le muestra cuáles son esas líneas de campo. O sea, se ve como si fueran líneas, y el campo magnético de la Tierra en realidad son líneas que salen del polo norte y llegan al polo sur. Aunque por convención, y esto sí le preguntaron un cóctel nomás, el polo norte magnético de la Tierra es en realidad el polo sur, y el polo sur magnético de la Tierra es en realidad el polo norte, pero pues eso no importa. Pero en realidad son esas líneas, claro, que parece que estuvieran ahí. Y usted solamente experimenta cuando pone un objeto en esas líneas de campo. Entonces, una de esas abstracciones que se hace en física, pero pues que son muy útiles. No, pero ese dato está buenísimo. Yo creo que uno le dicen, oiga, ¿sabía que el polo norte en realidad es el polo sur? Que toda la vida usted está bajo un convenio por practicidad y por... Sí, pero no podemos hablar mucho de eso porque si no, ya veo una canción de Ricardo Arjona donde habla del polo norte y el polo sur y ya se nos tira el tema. También con lo de peso y masa, que como el reloj de hablar en peso en kilogramos cuando eso es masa. Exactamente. Sí, pero pida masa en una tienda en kilogramos, sí, y verá cómo lo miren. ¿Me da por favor 500 newton de carne? Bueno, entonces retomemos el campo magnético, listo, estas líneas que salen del polo norte y llegan al polo sur. Entonces crea como una especie de envoltorio, se podría como ver. Como exactamente, es exactamente como un envoltorio. Y de hecho ese envoltorio protege a la Tierra del Sol, porque el Sol, aparte pues de generar la luz visible, el Sol está despidiendo partículas cargadas. El Sol todo el tiempo está emitiendo ráfagas de electrones, protones, núcleos de helio, que en últimas son partículas cargadas que se llaman viento solar. Ese viento solar, por ser cargado, produce fuerzas eléctricas. Y entonces, si ese viento solar golpeara de lleno la Tierra, se lleva capas de la atmósfera. Se estaría continuamente erosionando la atmósfera de la Tierra hasta dejarla pelada como Marte. Marte, por ejemplo, no tiene campo magnético y lo más probable es que haya perdido
su atmósfera, pues por efecto del viento solar. Entonces, ese envoltorio que tiene la Tierra, ese campo magnético, la protege del viento solar y permite que en este momento nosotros dos estemos hablando. Wow. Entonces, ¿eso quiere decir que las partículas como que siguen el campo y bajan hasta los polos? Entonces, las fuerzas magnéticas tienen una particularidad y es que no es como la fuerza de gravedad. Usted sabe que la fuerza de gravedad sigue la misma dirección del campo gravitacional. Los campos magnéticos son un poquito más complicados, entonces lo que pasa es que las partículas cargadas se quedan atrapadas en espiral alrededor de las líneas de campo y entonces se reenfocan, se comienzan a mover alrededor de esas líneas de campo y llegan al norte y al sur de la Tierra y se convierten en lo que llamamos las auroras boreales y australes. Cuando esas partículas se quedan ahí atrapadas, se orientan y llegan a la Tierra, pero a través del norte y del sur magnético, interactúan con la atmósfera y producen esas luces del norte y del sur que se llaman auroras. O sea que si no hubiera campo, uno podría ver por unos momentos auroras boreales en toda la Tierra. En principio sí, pero la llegada del viento solar sería tan violenta que probablemente no la podría ver, sino simplemente erosiona la atmósfera directamente. Pero, pues, y le devuelvo ahí la pregunta, es, por ejemplo, en Júpiter, sabemos que Júpiter tiene campo magnético porque tiene auroras. Medir el campo magnético en Júpiter es un camello, porque resulta que es tan fuerte que lo que hace es crear como avenidas de partículas cargadas y entonces si usted vuela sobre el polo norte de Júpiter, pues usted se está exponiendo a un campo de tiro de partículas cargadas y de radiación que destruye cualquier aeronave. Entonces no fue hasta hace apenas unos años que podemos ver por primera vez los polos de Júpiter, porque realmente ese era el campo de tiro en donde llegaba toda la radiación precisamente por esa reorientación del campo magnético. Wow, las auroras boreales de Júpiter, chévere. Creo que sí he visto esas fotos. Listo, entonces volviendo con el tema de la anomalía. Entonces, ¿esa anomalía cómo afectaría al campo magnético? ¿Cómo lo está afectando? Resulta que el campo magnético, desde que se midió por primera vez, la primera vez que se midió el campo magnético fue en 1832. Carl Friedrich Gauss, un alemán, midió el campo magnético usando agujas magnetizadas y desde esas primeras mediciones del campo magnético de la Tierra tenemos registro que el campo magnético se ha ido debilitando más o menos un 10%, y en particular en esa anomalía del Atlántico Sur se está debilitando un poco más rápido y se está expandiendo esa anomalía. ¿Qué significa? Entonces, ¿desde cuándo está esa anomalía? Esa anomalía se midió por primera vez en los años 50, en 1958, cuando se lanzó el primer satélite de los Estados Unidos, el Explorer 1, que midió precisamente esa anomalía del Atlántico Sur. Y cualquier persona que quiera lanzar un satélite tiene que tener en cuenta esa anomalía del Atlántico Sur. La Estación Espacial Internacional tiene refuerzo en el blindaje de radiación para evitar el incremento de radiación que se presenta cuando pasa la Estación Espacial Internacional por ahí encima. El telescopio espacial Hubble, si usted propone observar con el Hubble, a menos que sea una observación realmente indispensable en esa posición, el Hubble no observa cuando está pasando sobre la anomalía del Atlántico Sur. Y por ejemplo SpaceX, en 2012 ellos tuvieron una misión donde les jugó una mala pasada, precisamente porque como se debilita el campo magnético, aumentan los niveles de radiación y comienzan a penetrar cada vez más partículas cargadas. Es decir, esa anomalía del Atlántico Sur no solamente hace que el campo magnético sea más débil, sino que los niveles de radiación solar sean más altos. Wow, ok. Oye, qué chévere. ¿Y por qué entonces se volvió como noticia ahora esta anomalía? Sé que ya se venía reportando hace tiempos. Porque es mucho más grande de lo que habíamos medido y creo que nunca antes en la historia de la humanidad teníamos tantos satélites observándola. Entonces, esos son los satélites que se llaman SWARM, que lo que están haciendo es registrando el campo magnético global. ¿Y para qué medir uno esa vaina? Resulta que todos los sistemas de posicionamiento global, todos los satélites que se utilizan para orientar las rutas de comercio, para hacer transacciones a nivel global, dependen de ese conocimiento del campo magnético de la Tierra. Porque si llega a haber, por ejemplo, una tormenta solar, si aumentan los niveles de radiación, puede dañar los satélites que estén pasando por ahí. Entonces, en últimas, conocer esto es necesario para la economía global. Lo que pasa es que viviendo sobre la Tierra parece que realmente no nos diéramos cuenta que hay una porción de la vida que está pasando en la órbita de la Tierra. Dependemos de los satélites para todo. Entonces, en ese sentido, el hecho que esté cambiando esa anomalía primero, pues indica que los satélites probablemente van a experimentar anomalías también. Algunos satélites y comunicaciones se van a ver interrumpidas.
Pero para nosotros los físicos y para la gente que trabaja en entender ese campo magnético de la Tierra, pues es una pista tremenda porque, Esteban, y le voy a ser franco, no tenemos ni idea por qué está pasando eso. Entonces, como una película de ciencia ficción, pues puede que esto sea como lo que antecede o un reverso del campo magnético de la Tierra, pero en realidad no sabemos. No sabemos si esto es una indicación, si qué dirección va a tomar, porque los experimentos para predecir eso primero o se tienen que hacer en computadores o se tienen que hacer en unos laboratorios en los cuales ustedes tienen que simular las partículas cargadas que producen el campo magnético de la Tierra. Entonces, ese campo magnético de la Tierra, ese imán gigante que es como si estuviera atravesando nuestro planeta, no es más que la manifestación de un montón de metal líquido que está fluyendo a aproximadamente 3.000 kilómetros debajo de nuestros pies. El núcleo externo de la Tierra, compuesto principalmente de hierro y de níquel. El material que está tan caliente que se ha despojado de esos electrones y produce corrientes muy fuertes que genera ese campo magnético a gran escala. Modelar ese tipo de corrientes que existen, porque ahí, mejor dicho, usted necesita toda la física que ha aprendido en toda la vida, porque hay ahí movimientos debidos a la temperatura, lo que nosotros llamamos convección, hay inducción electromagnética, es decir, los campos magnéticos producen corrientes eléctricas, las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, y aparte existe la rotación de la Tierra, efectos de Coriolis. Entonces, mejor dicho, si a usted le gusta la física, esto es como un parque para usted. Como aplique todo acá. Y es muy complicado, y la gente que hace experimentos de esos de inducción electromagnética en los laboratorios, eso tiene un nombre, se llama efecto dínamo. Es decir, existe un campo chiquito y usted comienza a mover cargas alrededor de ese campo en una cierta manera y se amplifica el campo magnético. Wow. Claro, no, yo estaba pensando, era como si la Tierra fuera un imán sencillo como el de la nevera, pues no debería ser homogéneo el campo, ¿no? Pero claramente no es tan sencillo. Dio usted en el clavo, Esteban. Realmente la Tierra no es un imán como el de la nevera, precisamente por cosas como esa anomalía del Atlántico Sur. Wow. Entonces tenemos el despegue del Crew Dragon con el Falcon 9. Tenemos la anomalía que está creciendo y está que une Sudamérica y África. Eso ya es bastante. Sí, yo creo que ya tenemos por esta semana. Ya ahí. Y además tenemos tarea, ¿no? La próxima vez que saque su perro al parque, échale ojo para dónde está apuntando. No, de hecho, es curioso porque cuando lo miro, veo que da vueltas y siempre me he preguntado como que qué pasa en su cabeza. O sea, como tiene que caer en un lugar exacto, tiene que estar orientado, tiene que mirar para algún lado. No sé, son cosas que uno se pregunta cuando mira a su perro. Es reconfortante pensar que no solamente el perro se está preguntando cuál es la mejor dirección para hacer sus necesidades. Soy Juan Diego Soler. Y yo, Esteban Pardo, del parche de Shots de Ciencia. Y esto fue un shot estelar. Nos vemos la próxima semana. Y pendientes de los demás podcasts, de nuestros videos, de nuestra revista digital Ciencia Legible y de nuestras redes sociales, que ponemos mucho contenido en diferentes formatos, memes, tweets, imágenes, de todo. Estén pendientes. Queremos invitarlos a que se vuelvan nuestros Patreon en www.patreon.com/shotsdeciencia. Ahí nos pueden apoyar con cualquier suma de dinero mensualmente y esto es lo que nos permite a nosotros mantener este proyecto y seguir contando la ciencia chévere, charladita, entretenida, rigurosa, pero sobre todo independiente. ¡Salud!